Buenos días, te invito a que tomes tu asiento. Y vamos a tener una pequeña enseñanza, ¿verdad? Ahí está en la pantalla el título de esta mañana, pero no quería dejar pasar este tiempo primeramente para dar gracias a Dios por cada uno de ustedes. Como lo saben, la semana pasada partió con el Señor el esposo de mi suegra. Estábamos aquí en oración, ¿verdad? El día jueves y me escribió mi suegra que su esposo había partido con el Señor y fue una pérdida que nos dolió, pero creemos firmemente en nuestro corazón que Él peleó esa buena batalla y que caminó, ¿verdad?, hasta el fin. Y queremos dar gracias a Dios por cada mensaje, por cada llamada que recibimos de cada uno de ustedes. En nombre mío, en nombre de mi esposa y de su familia, pues agradecemos a cada uno de ustedes por ese cariño y ese amor que nos mostraron en estos momentos. En esta mañana mi esposa no puede estar porque está todavía con su mamá, entonces, pero ya en estos días se estará reintegrando con nosotros a las actividades de la congregación. Pero reciban un fuerte saludo de parte de ella y su familia, les amamos. Y pues bueno, ¿verdad? Vamos a continuar y vamos a hablar acerca de un tema bien importante que es la bendición de dar. Este mes queremos hablar un poquito acerca de lo que es el dar, de lo que es la iglesia, de los que conformamos la iglesia y cómo la conformamos. Y también nuestra idea es reconocer algunas personas que se han ido integrando a la iglesia y que se han ido estableciendo como familias de la congregación. Pero para eso pues queremos compartir unos temas antes de eso, ¿no? Entonces, el tema de hoy es la bendición de dar. Y yo sé que cuando hablamos de dar, hay muchos cuestionamientos en nuestro corazón, hay muchos cuestionamientos en nuestra mente acerca del por qué dar, ¿verdad? Del por qué dar. Y yo quiero que tú pienses en esto. Cuando hablamos de dar, no es porque tengamos que dar por obligación, no es porque tengamos que dar porque es un requisito. De hecho, cuando la palabra de Dios nos habla que Dios nos dio, lo hace desde el punto de vista de amor. Para eso, Juan 3:16 nos habla y nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, y luego dice que dio, ¿verdad? Entonces, la manera en que Dios nos muestra su amor es dando a su Hijo Jesucristo para que pagara por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es que nuestra idea de dar siempre se va en cuanto al signo de pesos, pero hay muchas maneras de dar. Pero la Biblia ciertamente sí nos habla acerca de lo que son las finanzas, la economía. Pero nuestra manera de dar se puede diversificar en muchas maneras, ¿no? Pero vamos a entender un poquito lo que está escrito en Primera de Crónicas 29:14. Primera de Crónicas 29:14 nos dice de la siguiente manera: ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí hay un cuestionamiento, aquí hay una pregunta que dice: ¿quién soy yo? ¿Verdad? Es una pregunta hasta cierto punto existencial.
Es una pregunta en cierta manera de mirarme frente al espejo y reconocer quién soy. A lo mejor me puedo ver en el espejo y decir soy mucho, a lo mejor me puedo ver en el espejo y decir no valgo tanto, pero es una pregunta, ¿verdad? Y que dice ¿quién soy yo? Ahora, hay otra pregunta que viene después y nos dice ¿y quién es mi pueblo? Estamos hablando de una persona que tiene autoridad, que se está viendo reflejado en algo y se pregunta ¿quién soy yo? Pero también entendiendo que él tiene un pueblo, dice ¿quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Ahora, se termina esta pregunta y este hombre cae en una reflexión y se da cuenta de una verdad que no tiene, que no hay variedad en ella. O sea, esta verdad no va a cambiar nunca. Esta verdad es una verdad absoluta como la que nos enseña la palabra de Dios. Y este hombre reconoce y dice, pues todo es tuyo. O sea, es una verdad que no va a cambiar. Todo es de Dios. Ahora, todo es de Él y de lo que nosotros recibimos de su mano, asimismo le damos. Es una verdad absoluta que no va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que lo que tenemos hasta el día de hoy puede ser parte de nuestro trabajo. Y sí es cierto, porque la Biblia también nos enseña y dice que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Entonces podemos ver que algunos comemos más que otros, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? ¿Que somos más trabajadores? Pues posiblemente, pero a lo mejor nos gusta más la comida, nos gusta más disfrutar de lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Entonces la palabra dice, ¿quién soy yo? ¿Te pudieras tú hacer esa pregunta en esta mañana? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Te has puesto a ver quién eres tú? Ahora, viene otra pregunta y dice, ¿y quién es mi pueblo? Tú te pudieras preguntar a lo mejor, ¿quién eres tú y quién es tu familia? Te pudieras preguntar, ¿qué es lo que tú tienes que a lo mejor le pudieras dar a Dios voluntariamente? Pero hay una verdad que no va a cambiar. A lo mejor las primeras preguntas sí puedes tener diferente o podemos tener diferentes respuestas. Lo he dicho según cómo nos veamos, ¿verdad? Según cómo nosotros nos estemos viendo. ¿Quién soy yo? Por ejemplo, si le voy a pedir a Raúl que pase. Ven, Raúl. Es que dicen que nos parecemos mucho. Siempre nos confunden y yo no soy dentista ni saco muelas. Pero la otra vez me dijeron, doctor, y yo no soy doctor, el doctor es aquí Raúl. Pero por ejemplo, los que ya nos conocen, es que sí nos parecemos, guapo. Me faltan mis lentes para decir que ya estamos igualitos. Él es la versión guapa y yo soy la copia. Los que nos conocen, si les preguntamos quiénes somos, ¿quién dirían que somos? A ver, ¿qué, Oli? Ok, otra cosa que dirían. Raúl y Pedro, otra cosa que dirían. ¿Mande? Hermanos, muy bien. Pero vamos a hablar de cosas que nos hagan diferentes. A ver, Susan, ¿quién dirías que somos? Ah, Ari. ¿Se fijan? O sea, aunque nosotros estemos en la misma iglesia, somos parte del mismo pueblo, yo sé que somos diferentes, ¿verdad? Somos diferentes y cada uno de ustedes nos percibe de manera diferente. Así como ustedes nos perciben de manera diferente, yo sé que Raúl al estar frente a un espejo y yo estar hasta al frente de un espejo, los dos decimos qué guapos somos, ¿verdad? No, los dos decimos, yo soy tal persona y yo me identifico con esto. ¿Por qué? Porque yo me conozco, yo sé quién soy. Entonces, gracias, Raúl. La pregunta de este hombre es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Te has hecho tú realmente esa pregunta, quién eres? ¿Y qué es lo que tú tienes gracias a Dios? ¿De quién es lo que tú tienes gracias a Dios? Tu familia, tus hijos, tus nietos, tu trabajo, tu casa, tus carros. O sea, todo esto que tú tienes, lo pudieras ofrendar o ofrecer voluntariamente a Dios. Y cada quien traeríamos cosas diferentes. Eso está claro.
Pero lo que no cambia es quién nos lo da y de quién lo recibimos. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Yo hasta el día de hoy he reconocido que todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a Dios. Y todo lo que puedo hacer, ¿verdad? En la mañana orábamos, todo lo que pueda hacer, todo lo que pueda enseñar, es por Él. No hay por más. No es porque sea el más sabio, el más inteligente, el más elocuente. No es por nada de eso. Es solamente por gracia y por misericordia. Entonces, a todo esto sale una pregunta y es el punto número 1, ¿por qué debo de dar? La pregunta número 1 es ¿por qué debo de dar? ¿Verdad? Entonces, yo te puedo decir rápidamente, según Primera de Crónicas 29, 14 al 16, vamos a dar porque primeramente se nos fue dado. Así de fácil. Entonces, vamos a continuar leyendo. Primera de Crónicas 14, 16, ya leímos el 14, vamos al 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Y en la mañana orábamos porque de una u otra manera entendemos lo que esta parte nos enseña y dice, todo lo que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, según nosotros lo estamos preparando, pero este escritor dice una verdad que entiende que aunque nosotros se lo demos, le pertenece a él. ¿Verdad? Es como un préstamo. Es como cuando alguien llega y te presta un carro para hacer un trabajo, un mandado, lo que sea, y de repente llegas tú y le dices, aquí te regreso tu carro. ¿Por qué? Porque tú entendiste desde el primer momento que se te prestó y que en algún momento lo vas a tener que regresar. Este escritor está haciendo alusión a esto y dice, aunque nosotros creamos que estamos preparando todo para edificar tu casa, yo entiendo que es tuyo. Te lo estoy regresando. Entonces, nosotros debemos de entender el por qué damos, pues solamente y sencillamente porque es de Él. No es de nosotros, es de Él. Y sí es importante que nosotros también veamos que a lo mejor algunos somos capaces de administrar cierta cantidad, somos capaces de administrar o de recibir tanta cantidad, pero otros a lo mejor son capaces de administrar y recibir más. Y eso no hay problema, ¿verdad? Eso no hay problema. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si en lo poco eres fiel, en lo mucho serás puesto. Entonces, lo interesante aquí es si estamos siendo fieles aún en lo poco. Alguien por ahí decía, estás aprendiendo a vivir con 100 pesos, ¿verdad? Es una cifra que voy a poner. Si tú aprendes a vivir semanalmente con 100 pesos y aprendes a vivir y a gastar de esos 100 pesos, si en la siguiente semana o el siguiente mes te suben el sueldo a 200, ¿qué haces? Gastas más. Empiezas a aprender a vivir con 200. Y si de repente por cualquier cosa te vuelven a bajar a 100, hay un problema. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a vivir con 200 y ya no sabes cómo vivir con 100. El problema de nosotros no es lo que recibimos, sino lo que estamos acostumbrados a hacer con lo que recibimos. Entonces aquí este hombre dice, yo tengo un pueblo bajo mi cargo. Pero yo quiero preguntarme quién soy y yo quiero preguntarme quién es mi pueblo, porque he entendido que todo lo que tenemos, aunque te lo querramos ofrecer, de antemano yo ya sé que es tuyo. Entonces, con esa convicción en su corazón, este hombre llega delante de Dios y le dice, solamente porque es tuyo, yo te lo doy. Él no encontró otra razón, primeramente, más que esta. Porque es tuyo, yo te lo doy. Entonces es una manera en la que este hombre está regresando o está devolviendo a Dios esas bendiciones que él ha tenido. Ahora,
Vamos a leer Hebreos 13:16 y vamos a entender el por qué también este hombre tiene o quiere dar. Y Hebreos 13:16 nos lleva a entender esto. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, ¿por qué lo tenemos que hacer? Ahorita me pones 2 Corintios 8:7 también. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Simple y sencillamente porque Dios lo ordena. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en todo vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Es algo que nosotros tenemos que hacer, es algo que nosotros tenemos que dar. ¿Por qué? Porque es una ordenanza, es un mandato de parte de Dios. El detalle en nuestras vidas es qué queremos creer y qué no queremos creer. Porque no sé si se han dado cuenta, pero la palabra de Dios contiene muchas verdades. En sí mismo es una verdad, no la podemos separar. Pero nosotros, ¿saben cómo se me figura que a veces somos? Como cuando vamos con el dentista o cuando vamos con el nutriólogo y nos dice, a ver, súbete a la báscula, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nos subimos a la báscula? Yo no he encontrado un aparato más engañoso que la báscula. Yo no sé por qué dice que peso 92 kilos, la verdad no lo sé. Cuando yo me percibo, no es cierto. O sea, cuando yo voy con un doctor o con un nutriólogo, el nutriólogo me examina y me dice, mira Pedro, tienes un problema. El problema es que estás comiendo demasiada grasa. El problema es que estás comiendo ciertas cosas. Y me dice, si tú quieres bajar de peso, yo te voy a hacer una dieta y la tienes que seguir al pie de la letra. Ok. Pero ¿qué pasa? Cuando Pedro llega a casa, ¿verdad? Se le olvida o empieza a omitir cosas que el nutriólogo le dijo. Y el nutriólogo le dijo, no vas a comer grasa. Y Pedro dice, bueno, voy a comer poquita. Vas a tener, no tomo café, ¿verdad? Pero si me dijera, vas a tener que dejar el café y yo dijera, bueno, uno al día no pasa nada. Y empezamos a seleccionar lo que está en la dieta según lo que nos convenga y lo que no. Por ejemplo, yo no como tanto nopal y normalmente en las dietas, ¿qué creen? Hay nopal. ¿Y qué hacemos cuando algo no nos gusta? ¿Qué hacemos? La verdad, no me dejen a mí nada más en mal. ¿Qué hacemos? Lo cambiamos por algo que lo pueda sustituir, ¿cierto o no es cierto? Eso no falla. Siempre nosotros tenemos algo con que sustituir lo que se nos recetó. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una verdad que te dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra de Dios nos enseña en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura fue inspirada por Dios y que es útil a nuestras vidas, pero como buenos hombres, que dice la palabra que engañoso es el corazón de él, ¿quién lo conocerá? Nosotros empezamos a sacar qué nos gusta y qué no nos gusta de ella. Nos enseñaron los 10 mandamientos y de esos 10 mandamientos nosotros hacíamos una selección de qué hacer, qué cumplir y qué no cumplir. Y nos hemos acostumbrado a eso. Y llegamos a la vida cristiana y empezamos a conocer una verdad absoluta, pero de esa verdad absoluta nosotros empezamos a hacer nuestro sinopsis, nuestra síntesis. Empezamos a agarrar las partes que nos gustan. Espérame, a mí sí me gusta cuando dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud. ¿Por qué? Porque me dice amado, ¿verdad? Somos bien románticos, decimos, me dice amado o amada, yo quiero que prosperes en todo y que tengas salud. Mira cuánto me ama Dios, ¿verdad? Y empezamos a seleccionar, pero no tenemos en cuenta cuando la palabra de Dios nos dice que tienes que dar. Espérame, es que dice la palabra que es más bienaventurado, ¿eh? Dar que recibir, pero
Yo quiero ser no el bienaventurado, yo quiero ser el que recibe. Porque a veces nos ponemos de ese lado. Solamente queremos recibir, pero no estamos dispuestos a dar. He escuchado personas que dicen, yo quiero que otros sean los bienaventurados. Yo quiero ser el bendecido. Pero se les olvida que la bendición está más en dar que en recibir, pero nosotros empezamos a sacar ciertas cosas fuera de del contexto bíblico. ¿Por qué? Porque nos conviene. Pero este hombre, con todo y su poderío, este hombre, sabiendo que tenía todo un pueblo bajo su servicio, dice, yo voy a dar por el solo hecho de que lo recibí de Dios. Yo voy a dar por el solo hecho de que Dios me lo está mandando, de que Dios me lo está pidiendo. No hay mayor cuestionamiento, solamente y simplemente lo va a dar porque Dios lo ordena. Pero también dice que Él va a dar porque el Señor mismo les dio el ejemplo. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9 nos enseña por qué darlo. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. O sea, lo que la palabra nos está enseñando aquí es que Él nos dio el ejemplo de que es mejor dar que recibir. Ahorita mencionábamos algo. Jesús dispuso en su corazón dar su vida por nosotros. Y nosotros estamos dispuestos a dar la vida por alguien más. ¿O nos gusta que la gente dé su vida por nosotros? ¿En qué categoría te encuentras? ¿En el que está dispuesto a dar o el que solamente quiere que alguien dé por él? Y sabes, ese es un problema que tristemente nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad. Es un problema que nosotros estamos viviendo tristemente a nivel mundial. ¿Por qué? Ahorita en nuestro país estamos viviendo una situación, y no me gusta meterme mucho en política, pero lo voy a mencionar rápidamente. Ahorita en nuestro país estamos viviendo un problema muy grande en el cual nuestro gobierno se ha dado a la tarea de estar dando becas, ¿verdad? Y yo sé que los que reciben las becas van a decir, ¡ay, qué padre! Los abuelitos que reciben su aportación dicen, ¡qué suave! Pero miren, estamos creando o se está creando una sociedad que sea dependiente del gobierno y ya no sea dependiente de sí misma. ¿Y qué es lo que va a causar esto? Que cada vez más la gente se va a conformar a lo que le da el gobierno y va a dejar de buscar por sí mismo, y volteen a ver a Cuba. Y todos decimos, ¡ay, qué padre! Pero ¿saben? Estamos yendo hacia un camino en el cual se nos está enseñando que es mejor recibir que dar. Y este hombre, siendo un hombre de autoridad, dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Si todo viene de ti, por eso te damos. Entonces, este hombre, este rey, estaba enseñando a todo un pueblo a decir, es mejor dar que recibir. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender este principio que es necesario, es primordial para nuestras vidas el saber cuándo tenemos que dar y dónde lo tenemos que dar. Y son los puntos que siguen. Entonces, el por qué damos, vamos a verlo rápidamente. Damos por qué, porque debemos de dar. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que no se nos haya dado. Siguiente punto. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ordena. Y tercer punto de este es porque el Señor mismo nos dio el ejemplo. Ahora, punto número 2. ¿Cuánto debemos de dar? ¿Verdad? Esa es otra pregunta. ¿Cuánto debemos de dar? Ok, yo ya entendí que debo de dar. Espero que hayamos entendido. Pero ahora, ¿cuánto? ¿Cuánto debemos de dar? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Cuánto debemos de dar? Yo creo que es una pregunta que la mayoría de nosotros nos hacemos. ¿Por qué? Porque hay una batalla, hay una pelea entre si obedecemos la ley que nos decía que era el 10% o si obedecemos la gracia que nos dice que cada quien dé como dispuso ya Dios en su corazón. Y vamos a leer rápidamente lo que está escrito en 1 Corintios 16:2.
1 Corintios 16:2 nos habla acerca de lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Era 16:2, ese es 2:1. 1 Corintios 16:2, por favor. Ese sí. Dice, cada día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjense, dice, cada día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte, ¿qué? Algo. ¿Para qué? Para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. La importancia de esto es cuánto tenemos que dar nosotros, cuánto es lo que tenemos que dar. Y dice que pongas aparte algo. Pero ¿qué algo es lo que tú tienes que dar? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Qué tanto? ¿Qué poco? ¿Qué mucho? Según la Biblia, en el Antiguo Testamento hablaba y decía que cada uno dispusiera el 10% de todo lo recibido. Y yo sé que antes no se recibía solamente dinero, antes se recibían granos, antes se recibían ganados, se recibían gallinas, se recibían tantas cosas. Y de cada una ellos disponían un 10%, un porcentaje, el 10% de todo lo recibido. Ahora, ¿qué se hacía con eso? ¿Alguien tiene idea qué se hacía con ese 10% que cada familia presentaba ante el sacerdote? ¿Alguien sabe? ¿Mande? ¿Era para los levitas? ¿Para qué más también? Para guardar el templo, para ofrecer sacrificios, pero había algo importante, fíjense. No sé si ustedes recuerdan, pero de Israel, pues hay 12 hijos. Y estos 12 hijos representan las 12 tribus de Israel. De estas 12 tribus, Dios decidió apartar una tribu específicamente para su servicio, y esta tribu era la tribu de Leví. ¿Qué iba a hacer esta tribu? Esta tribu no iba a trabajar la tierra, esta tribu no iba a tener ganado, esta tribu no iba a tener nada, no iban a ser agricultores, ni pescadores, ni nada. Esta tribu solamente se iba a dedicar a todo lo que tenía como referencia el servicio a Dios. Y Dios les dijo a las otras 11, ustedes van a ser las responsables de sustentar a esta tribu que yo he apartado para mi servicio. Y dentro de lo que era el servicio a Dios, pues era mantener el templo en perfectas condiciones. Era mantener todo en perfecto funcionamiento. Entonces, cuando Dios habló con esta tribu, yo no encuentro en ninguna de las partes alguna tribu que se niegue a hacer lo que Dios pidió. Cada una de ellas se presentaba como estaba escrito y llevaba ante esta tribu, la tribu de Leví, lo que Dios ya había puesto en sus corazones dar. Y yo quiero que tú voltees en estos momentos y veas el auditorio que tenemos. ¿Cómo se te hace el auditorio? ¿Mande? Está bonito, ¿ah? Está bien el auditorio, es amplio. Gracias a Dios, no solamente tenemos un auditorio para nosotros, sino tenemos un auditorio más que es para los niños. Si tú vas ahorita, te vas a dar cuenta que los niños están tomando sus clases, están teniendo un convivio, están pasando un momento en la presencia de Dios también de acuerdo a su edad. ¿Por qué? Porque tenemos un edificio que tiene esas condiciones para poder hacerlo. Pero también quiero decirte que tenemos un edificio que requiere mayor mantenimiento que otros auditorios, que otros edificios. Y lo que nosotros tenemos que ver es qué necesidades hay dentro de nuestro edificio.
qué necesidades hay dentro de nuestra casa. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos las necesidades que hay, Dios va a poner en nuestro corazón el deseo de suplirlas. ¿Por qué se los digo así? Porque si Dios hubiese apartado a la tribu de Leví, como lo hizo para su servicio, pero no hubiera hablado con las otras 11 tribus, ¿qué creen que hubieran hecho las otras 11 tribus? Esos flojos no trabajan, ¿verdad? ¿Creen que nada más presentando incienso les va a caer la comida del cielo? Dios habló fuertemente con las otras tribus para hacerles entender el por qué tenían que hacerlo. Y nosotros como iglesia tenemos que entender qué es lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos ha dado. Vuelvo al principio de la lectura. Este hombre se preguntó y dijo, ¿quién soy yo? Si yo me pusiera ahorita en la condición que estoy y dijera, ¿quién soy yo? De acuerdo a lo que tengo, de acuerdo a lo que gano, a lo mejor pudiera decirles, pues no soy nadie. Si yo pusiera a verme quién soy yo comparándome con otras personas que a lo mejor obtienen más, ganan más, pues pudiera decir, pues no soy nada. Pero la respuesta de este hombre, al verse él y al verse su pueblo, no radicó en lo que él pudiera ver, sino radicó en lo que él sabía, quién era Dios, el que le daba. Entonces fue cuando él dijo, pues si tú me das de lo que tú me das, yo te doy. ¿Por qué? Porque yo entiendo quién eres tú, Dios. Y fue como este hombre convenció a todo un pueblo para que comenzaran a traer, comenzaran a proveer, comenzaran a hacer ese sustento para las necesidades que había en el templo. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que entender qué es lo que tenemos que dar y cuánto tenemos que dar. Y el problema a veces no es en cuánto tenemos que dar. El problema a veces es, lo tenemos que dar. Y voy a cerrar con este punto. ¿Dónde y cuándo lo tenemos que dar? Efesios 4:28. Efesios 4:28, si me pueden ayudar por favor ahí. ¿Ya está ahí? Ok. Y dice así. ¿Sí es Efesios 4:28? Sí. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece una necesidad. Entonces, ¿cuándo lo tenemos que dar? Cuando haya una necesidad. El detalle es que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir y ya no vemos las necesidades que hay en nuestras vidas. Ya no estamos viendo las necesidades de las personas que hay a nuestro alrededor. Hemos dejado de ser hombres y mujeres piadosas. Hemos dejado de ser hombres y mujeres piadosos. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a la parte que les mencionaba hace rato, en el que es mejor recibir que dar. ¿Por qué? Porque nuestra dieta o nuestra manera de ver las dietas nos hace acomodarlas según nuestra conveniencia. Pero yo te voy a decir algo. Después de que fuiste con tu doctor, con tu nutriólogo, y él te puso una dieta con ciertas calorías y no la hiciste porque decidiste cambiar los nopales por taquitos de adobada, ¿verdad? Son muy similares, muy similares, ¿verdad? Era lo más parecido que encontraste. Llega la fecha de estar con el doctor y te subes a la báscula y en vez de haber bajado, subiste. Y te dice el doctor o el nutriólogo, ¿qué pasó? Y tú le dices, yo hice lo que decía ahí, ¿verdad?
¿qué crees que te va a decir o que te dice el doctor y el nutriólogo? No. ¿Por qué? Porque tu peso me demuestra lo contrario. Tu peso me está demostrando lo contrario. Y miren, Malaquías 3:6 viene a hacer referencia a esto que estamos hablando. Malaquías 3:6 viene a hacer referencia a esto que estamos hablando porque dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Él es fiel, Él es bueno. 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí y me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego más me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Respuesta: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Fíjense, el hombre que no guardó su dieta llega con el doctor y le dice, la guardé al pie de la letra. Y el doctor, ¿qué le dice? No, tus hechos me demuestran que no. Este pueblo está en un diálogo, está en una plática con Dios y le dice, pues ¿en qué te hemos robado, no? Como diciendo, nosotros hemos cumplido, nosotros hemos sido obedientes al pie de la letra, no hemos cambiado nada. Mas la respuesta de Dios es, si me han robado. ¿En qué hemos robado?, preguntan ellos. Nomás cambiamos los nopales por tacos de adobada, o sea, nada más. Pero hay algo que nos está delatando. Y dice que han robado en los diezmos y en las ofrendas. Pero como Dios comienza diciendo, el versículo 6, que no ha cambiado, dice lo siguiente: malditos sois con maldición, porque vuestra nación toda me habéis robado. 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como Dios no cambia, como Dios es bueno, como Dios es fiel, dice, ok, se han equivocado. Lo quieran reconocer o no, se han equivocado, pero yo quiero decirle algo a ustedes. Si ustedes traen sus ofrendas, sus diezmos al alfolí y empieza a haber alimento en mi casa, pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abro las ventanas de los cielos para que derrame sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y esto yo lo entendí hace tiempo. Si en la casa de Dios hay necesidad, escuchen esto, si en la casa de Dios hay necesidad, aunque yo crea que yo estoy bien, en la mía un día va a haber escasez. Por eso Dios dice, pruébenme en esto. Si ustedes lo traen aquí, yo los voy a bendecir. Y se los voy a decir con mucho amor, con mucho cariño, porque hay un amor de Dios en mí para cada uno de ustedes. Y es que tenemos que cuidar este hogar. Tenemos que cuidar esta casa que Dios nos ha dado, porque es tu casa, es mi casa. Y ahorita yo veía a Israel cambiando unas lámparas. Y yo decía, ¿quién trajo esas lámparas, no? Porque no las compramos nosotros, pero alguien las trajo. ¿Quién las trajo, Israel? ¿Sabes? ¿Quién las trajo, Marino? Señor Vizcarra, gracias. Yo creo que vio la necesidad y las trajo. Pero
ahorita hay otra necesidad también, y yo creo que todos la sabemos. ¿Cuál es? El baño de los niños ayer se cayó todo el techo. Me mandaron una foto a un lado de los niños. Necesitamos cambiar, no sé si un 50% de las láminas del techo de la congregación, y me iban a mandar el precio de ellas, pero creo que ya no me lo mandaron. Necesitamos el darle ese mantenimiento a nuestro hogar. ¿Por qué? Porque dice la palabra, vuelve a poner el de Malaquías, y dice: si hay alimento en mi casa, o sea, si mi casa está bien, si esto que está dedicado para Dios está bien, tú vas a estar bien. Y quiero que voltees ahorita a tu alrededor, así, des una escaneada rápida. Aparte del templo, ¿qué ves raro en la iglesia? Mande. No hay personas. ¿Y dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? Toda aquella fila no la pusimos porque se metían el agua, ¿no? Dije, bueno, está bien. Y le dije a Rogelio, si viene la gente, pues las vamos acomodando. Pero me sentí triste porque no las pusimos. Y es triste ver que la casa de Dios no está siendo visitada. Y yo entiendo la parte, ¿no?, que dice que no es que Dios ya no habita en un templo hecho por manos de hombres, sino en nuestro corazón. Pero la parte de gratitud, la parte de amor, se ve reflejado en esto. Cuando Dios sanó a 10, dice que solamente uno volvió. ¿Qué porcentaje tú crees que Dios en esta semana no le hizo aunque sea un milagro? Yo creo que ninguno podría decir: Dios no me ayudó en nada en esta semana. Pero la gratitud de nuestros corazones está siendo cambiada por la dureza de nuestro corazón. La gratitud en nuestros corazones está siendo cambiada. Y es algo que la palabra nos advirtió. Y dice: a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no estoy hablando de que las personas sean malas, no. Estoy hablando de la maldad que está aumentando y que la gente se está yendo tras de ello. Y el corazón se está empezando a enfriar. Y lo habíamos hablado ya anteriormente, y esto no es de que hoy sucedió, ¿no? No es de decir, llovió y ya le tuvieron miedo a la lluvia, no. El domingo pasado que no estuve, le pregunté a Mari, ¿cómo estuvo? Y me dijo, no, pues también hubo poquita gente, porque ya habíamos visto domingos atrás que la gente no está asistiendo. Y no es que ya no estén en la iglesia, porque pues de repente vienen, ¿no? Y cuando todos se despiertan un domingo en la mañana y dicen, hoy iremos al Señor, pues no cabemos. Y digo, qué padre, pero ¿qué nos está haciendo a nosotros seleccionar qué día y qué día no vamos a la iglesia? ¿Qué te está haciendo a ti decir hoy sí y hoy no? Imagínate que un día Dios decidiera despertarse y decir, hoy no voy a bendecir al pueblo. Imagínate, ¿no? Yo sé que no va a pasar porque Él no cambia. La Biblia nos dice que Él no cambia. Él nos ama, de tal manera nos amó que dio a su Hijo Jesús. Pero ¿qué pasaría si un día dijera, hoy no hay oxígeno? Por eso la Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él no.
pero tristemente nosotros sí. Nosotros seleccionamos qué día y qué día no ir a la iglesia. Nosotros nos sentimos tan seguros de nosotros mismos que decidimos qué darle y qué no darle a Dios. Nosotros nos sentimos tan seguros de decir, esto sí lo obedezco y esto no. Pero hay una verdad que no va a cambiar, y es que la Biblia no es un libro de sugerencias, de si tú quieres. La Biblia es un libro de ordenanzas. Por eso yo les he dicho muchas veces, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, no solamente lo recibimos como Salvador, también lo recibimos como Señor. Porque cuando lo recibimos nada más como Salvador es lo buena onda, murió por mí, o sea, lo que me da. Pero cuando lo recibimos como Señor es, ¿qué me estás pidiendo que yo haga, Dios? Y nuestro cristianismo hoy en día solamente buscan de un Salvador, pero no quieren a un Señor. Y vuelvo a lo mismo, nuestros tiempos de hoy te están enseñando a que no vayas más allá, sino te conformes con lo que tienes. Y Romanos dice, hey, amado, no te conformes a este siglo, transfórmalo, porque yo he renovado tu entendimiento, yo quiero que tú lo transformes. Entonces no es lo que yo quiero, ¿qué es lo que Dios pide? Yo a veces digo, Señor, esta palabra está bien fuerte, pero Dios me dice, pero no es lo que tú quieras. No es lo que tú quieras. Yo quisiera hablar siempre del amor de Dios y todo lo que nos gusta, pero hay veces que es necesario. Y por eso hago estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué notaste? ¿Que estás viendo? Mi oración es que Dios ponga en ti ese querer como ese hacer. Y que saliendo de la congre tomes tu teléfono y le hables a las personas que no viste. Hey, ¿qué onda? A lo mejor algunas están enfermas, ¿no? Pero hay otras que, ¿y qué pasó? No creo que haya sido el rapto. No creo que haya sido el rapto. Pero si tú tienes en tu corazón el apoyar para suplir la necesidad que hay en nuestro auditorio, te voy a pedir que te acerques con Mari, ¿ah? Y nos comprometamos a poder apoyar. Ahora, esto que vamos a apoyar no cambia, ¿verdad?, por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Eso es aparte, ¿verdad? Porque no, ya apoyé y ya se lo voy a quitar de aquí para ponerlo acá. No es así. Es que si tú cumples con tus ofrendas y con tus diezmos, está bien, estás siendo obediente, pero hay una necesidad extra que la idea es poderla suplir, porque vienen más lluvias y no queremos mojarnos adentro, ¿eh? No queremos que Nancy ande corriendo con los botes, ¿eh?, para ponerlos ahí. Ayer me manda la foto y le hubiéramos puesto a Nancy. Me dice que ya se iba y de repente oyó un golpe y se regresó y se cayó el techo del baño de los niños de nacidos para brillar. Y dije, imagínate que hubiera estado un niño ahí, ¿no? Entonces son cosas que de verdad con todo el corazón se los pido. Hagamos eso poco o eso mucho que Dios nos está pidiendo, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Tenemos mucho para hacer. Y voy a cerrar con esto. Vamos a comenzar a trabajar en los próximos meses ya en dos áreas que son de vital importancia para que el reino de Dios crezca. Vamos a estar trabajando fuertemente en lo que es el área de evangelismo,
pero también vamos a estar trabajando fuertemente en el área de misiones. Y vamos a estar capacitando gente para evangelizar. Vamos a estar compartiendo el amor de Dios para con los demás. Pero sabes, también hay personas que están fuera, están yendo más allá de Samaria y de Judea, como lo veíamos el jueves, se están yendo al último de la tierra. Y yo digo, yo aquí, rodeado de gente, tengo necesidades. Ahora imagínate los que se van lejos. Queremos ser esa parte esencial del crecimiento del evangelio. Y vamos a comenzar a trabajar y yo creo que de verdad en sus hijos va a haber evangelistas. En sus hijos va a haber misioneros. En sus hijos va a haber esa necesidad de querer ser algo por los demás. Pero tú y yo vamos a ser parte de ese emprendimiento que Dios va a poner en sus vidas. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos lo manda. Id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿vamos a ir más allá? Sí, vamos a ir más allá. Pero para ir más allá, vamos a necesitar más de nosotros mismos. No conformarnos con lo que hemos hecho hasta hoy, sino ir más allá. No conformar con lo que hemos dado hasta hoy, sino ir más allá. ¿Por qué? Porque no es para nosotros, es para Dios. Y yo sé que Dios no se va a quedar con nada. Yo sé que esto va a ser una temporada de que nos vamos a acordar de decir, ¿te acuerdas aquel día cuando una hilera totalmente no estuvo y todas las demás aún ni así estuvieron llenas? Porque velas, o sea, velas de verdad. Falta una hilera completa y todavía estas no están llenas. Pero nos vamos a acordar de esa temporada y decir, Dios fue fiel. ¿Por qué? Porque Él habló a nuestro corazón y decidimos cambiar. Ponte de pie para concluir. Y vamos a